Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar con nosotras en esta sesión. Se trata de la primera sesión con información en vistas de la COP16. Hoy vamos a abordar los vínculos que existen entre el género y el medio ambiente utilizando los datos. Muchísimas gracias por estar aquí. En primer lugar, vamos a darles una visión general de la sesión. Muchísimas gracias por la ayuda, Mina. Vamos a tener unos comentarios iniciales realizados por nuestra fundadora y directora, Merlina Ray, y también tendremos a Ciara Daniels, que es especialista de políticas en género y medio ambiente del UNDP. Luego vamos a tener tres presentaciones. La primera va a tratar sobre el estado del género y los datos de medio ambiente, presentado por Sara Duerto. Luego vamos a tener eh, Vamos a hablar sobre los NBSAPs, el Marco Global de Biodiversidad que CUMIN Montreal y la implementación del Plan de Acción de Género con una perspectiva de género. Y la última presentación será sobre los datos de género y políticas por Karma Wanchung. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Voy a presentar a las primeras panelistas. Brelnari Rai es una defensora dedicada a los derechos de las mujeres y a la justicia. Siempre se ha especializado en la intersección que existe entre los derechos humanos, la igualdad de género y el medio ambiente. Además, siempre ha amplificado las voces de las mujeres a través de su liderazgo en Women for Biodiversity y en el Caucus de Mujeres. Luego tenemos a Ciara Daniels, que como hemos dicho es especialista de políticas en género y medio ambiente en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Sara ha trabajado para que la igualdad de género esté en el centro para las personas y el planeta. Trabaja con diferentes países y con socios, llevando a cabo liderazgo, asegurando así los derechos de las mujeres y la acción medioambiental. Antes de pasar la palabra a Mrinani, me gustaría recordar a todos los participantes que los servicios de interpretación están disponibles tanto en español como en francés. Tina, tienes la palabra para hacer los comentarios de apertura de esta sesión de información. Muchísimas gracias, Ale, y bienvenidos a todos y a todas. Espero que todo el mundo pueda escucharme correctamente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. La verdad es que es un placer tener la oportunidad de estar con nosotras en este webinario en el día de hoy. Es un placer estar en el día de hoy para hablar sobre el papel crítico que desempeña el género y los datos de medio ambiente. Estamos enfrentándonos a los retos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Por eso mismo es esencial que todas las políticas cuenten con datos co- concretos que nos van a permitir reconocer experiencias únicas y contribuciones de las mujeres, de los hombres y otros individuos en materia de gestión de medio ambiente y la conversación. Los datos desagregados de género y del medio ambiente también es esencial para entender el impacto que tienen los hechos medioambientales en las mujeres y en los hombres. Esto va a ayudarnos a entender cómo las mujeres utilizan los recursos naturales para su vida de todos los días. Además, también vamos a entender estos accesos limitados a la tierra y a otros procesos. Obtener los datos va a permitir que las políticas sean más efectivas, que podamos abordar mejor las desigualdades y que las mujeres puedan participar de forma igualitaria para así tener una igualdad de género en la conservación y en la acción de género. Esto tendría que incluir soluciones durables para hacer frente a los desafíos medioambientales y alcanzar los objetivos.
Los datos no solo son una herramienta para entender lo que ocurre, sino que es una base para crear soluciones correctas. Sin los datos podemos perder muchas oportunidades para darles poder a las comunidades que más sufren debido a los problemas climáticos. Hoy en día creemos que tenemos que utilizar estos datos para poder alcanzar estos objetivos. Me gustaría destacar que con este webinario queremos contribuir con la Convención de la Biodiversidad que será en Cali y también se conoce como COP16. Como bien sabrán, se adoptó el Marco Global de la Biodiversidad en Montreal junto a un plan de biodiversidad y según este plan, de aquí a 2030 tendríamos que tener ciertas acciones y visiones para poder vivir en armonía con la naturaleza. También habla sobre la inclusividad de toda la sociedad y un elemento clave de este marco es la amplificación y el compromiso que la Convención tiene para incluir el compromiso a la hora de respetar los derechos de la juventud, las mujeres, personas en situación de discapacidad y los pueblos indígenas y comunidades locales. Todo esto se incluye en la meta número 23 em, que incluye la perspectiva de género. Tengo muchas ganas de darle la palabra a las panelistas y panelistas del día de hoy, porque hoy van a hablar mucho sobre los MBSAPs, las estrategias y planes nacionales en materia de biodiversidad. Entonces vamos a ver cómo con ello podemos transformar las políticas nacionales para asegurarnos que toda la sociedad cómo toda la sociedad puede formar parte, incluyendo a las mujeres de la toma de decisiones. Y para ello necesitamos los datos. Muchísimas gracias a todos y todas las panelistas que están con nosotras en el día de hoy. La verdad es que tengo muchas ganas de compartir toda la información y conocimiento que vamos a compartir en el día de hoy. Muchísimas gracias y les devuelvo la palabra. Muchísimas gracias por destacar cómo podemos alcanzar estos objetivos nacionales y objetivos que están relacionados como la biodiversidad, sobre todo destacando que tenemos que contar con todo el mundo. Ahora vamos a pasar la palabra a Ciara Daniels. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a Women for Biodiversity por permitir que estemos todas juntas y por crear este espacio. Yo soy Ciara Daniels y trabajo con el UNDP, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Yo creo que todo el mundo que está en la sesión del día de hoy está aquí porque sabe que es muy importante tener en cuenta la igualdad de género para conseguir un desarrollo sostenible. Sabemos que una de cada tres mujeres del mundo se enfrenta a la violencia de género y solo 40 países del mundo tienen derechos igualitarios de las mujeres y los hombres. Como Tía lo ha dicho, la igualdad de género también tiene un impacto en la naturaleza y por eso mismo tenemos que tenerla en cuenta en el marco global de la biodiversidad. Tenemos que tener en cuenta las perspectivas de las mujeres y el conocimiento, porque si todo esto se ignora en la toma de decisiones, sabemos que todas las estrategias que se toman van a tener menos igualdad y van a ser menos sostenibles. La inclusión de las mujeres nos demuestra que ah, que pueden gestionar, que pueden hacer que los proyectos sean más eficientes. Además, también mejoran los resultados en materia medioambiental,
como la conservación o la gestión de recursos naturales. Además, acabar con estas brechas de géneros en temáticas como el acceso a la tierra, al agua, a los recursos, también puede reducir la presión en la biodiversidad y promover un uso sostenible de la misma. Además, también puede producir beneficios para toda la comunidad, por ejemplo, beneficios en materia de alimentación. Para ello necesitamos investigaciones empíricas y pruebas, es decir, datos que nos lleven a soluciones políticas importantes para entender dónde tendrían que ir los recursos. En el UNDP trabajamos con diferentes países, trabajamos para apoyar a los países para desarrollar sus estrategias y planes nacionales de biodiversidad, para asegurarnos de que estos países tienen perspectiva de género a la hora de desarrollar sus políticas. El año pasado le pregunté a 68 de los países con los que estábamos trabajando que cuál era el principal desafío a la hora de desarrollar estrategias con perspectiva de género. Y muchas veces lo que nos decían era que no había suficientes datos desagregados en materia de género. Quizás algunos de ustedes no se sorprenden de que les diga esto, pero la verdad que cuando yo recibía estas respuestas, yo pensaba que ahora, hoy en día, tenemos más datos que nunca. A nivel nacional sabemos que tenemos estadísticas nacionales, tenemos datos relativos al censo, tenemos encuestas administrativas, tenemos datos de la ONU oficiales, tenemos las metas, los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos datos generados cada día con nuestros teléfonos, tenemos datos geoespaciales, datos de satélites, mapas de densidad, tenemos el machine learning y aún así la respuesta es que nos faltan tener datos desagregados en materia de sexo y de género. Así que por eso mismo yo hoy estoy muy interesada de que tengamos esta sesión para hablar de este tipo de datos y para ver qué tipos de relaciones podemos crear. Sabemos que los datos no son solo necesarios para el trabajo de la biodiversidad, sino que también son necesarios para mejorar el progreso bajo los programas de la ONU y poder así respetar las convenciones como la de Río. Además, tenemos que hacer muchas cosas a nivel nacional para asegurarnos que se cumplan con todos estos objetivos medioambientales y necesidades medioambientales y espero que esto nos permita tener un buen espacio en Colombia. Tengo muchas ganas de compartir esta sesión con todos ustedes. Muchísimas gracias y te devuelvo la palabra, Ale. Muchas gracias, Ciara. Has destacado que el género es un elemento esencial para alcanzar la igualdad y la biodiversidad y además también has destacado que es una muy buena iniciativa para utilizar de forma sostenible el medio ambiente. Efectivamente, necesitamos los datos segregados y esto es uno de nuestros principales desafíos. Esto va a permitir presentar, nos va a permitir presentar a la primera panelista, que es Sara Duarto. En primer lugar, me gustaría explicarles cómo vamos a desarrollar la sesión. Tenemos a 3 panelistas, por lo tanto, si tienen cualquier pregunta, pueden escribirla en el chat para no dejar ninguna pregunta de lado y que podamos responderlas después de las presentaciones. Habiendo dicho esto, voy a pasarle la palabra a Sara Duarto Valero, que es consejera regional de Estadísticas de Género y ella es asesora regional sobre estadísticas de género en la Oficina Regional de ONU Mujeres para Asia y el Pacífico, donde gestiona la iniciativa del programa emblemático Hacer que cada mujer y cada niña cuenten, además de planificar y ejecutar intervenciones para apoyar la calidad, disponibilidad y uso de las estadísticas de género en Asia y el Pacífico. Dirige el trabajo de la Organización sobre Estadísticas de Género y Medio Ambiente. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí con nosotras.
Muchísimas gracias, Ale. Es un placer estar aquí en el día de hoy. Un momento, voy a compartir la pantalla y vamos a ver si pueden ver mi presentación. Creo que tienen que poder verla. Vale, perfecto. Pues vamos, en primer lugar, vamos a hablar sobre por qué los datos medioambientales y de género son importantes. Una de las razones es que a las mujeres y a los hombres les impacta diferente el medio ambiente. En el contexto eh, de los substats sabemos, gracias a los datos, que las mujeres pueden tener más inseguridad que los hombres en caso de que pase un desastre. Además, también sabemos que si pasa un desastre, los hombres van a participar en operaciones de socorro y que pueden morir a la hora de llevar a cabo estas actividades. En el contexto de cambio climático también tenemos datos que nos demuestran que en las zonas más áreas de cada país se enfrentan a episodios en- de climáticos más elevados, entonces esto hace que las mujeres tengan mayor posibilidad de casarse cuando son niñas. Además, también sabemos que hay una correlación entre la deforestación y las tasas de malaria y esto hace que esto tenga un impacto en las mujeres. Además, las mujeres pescadoras suelen tener mayores problemas porque muchas de ellas no tienen acceso a barcos para poder acceder a la costa. En contextos de contaminación, sabemos que las mujeres son aquellas que tienen que desplazarse para obtener el agua y lo mismo en el contexto de contaminación, sabemos que esto puede producir enfermedades respiratorias que afectan gravemente a las mujeres. Además, tenemos que echar un vistazo a las problemáticas relacionadas con el medio ambiente, porque las mujeres y los hombres contribuyen a la conservación y la degradación del medio ambiente de forma diferente. Por ejemplo, para que aquellos países con los que tenemos datos relacionados con la pesca, sabemos que los hombres suelen llevar a cabo métodos de pesca más dañinos, mientras que las mujeres llevan a cabo métodos de pesca menos dañinos. Además, los hombres y las mujeres trabajan en sectores diferentes. Por ejemplo, las mujeres suelen trabajar en ciertos sectores y por lo tanto contribuyen de forma diferente en la toma de decisiones. Perdón, sí, perdón por hablar tan rápido. Entonces, como estaba diciendo, en el contexto de la toma de decisiones, cuando hablamos de la participación en el Parlamento, en posiciones ministeriales, las mujeres no, no están tan apenas presentes. Y cuando las mujeres tienen este tipo de posiciones, sobre todo se ocupan de temáticas sociales o del Ministerio de Mujeres, pero no están al cargo del Ministerio de Medio Ambiente, de Energía, de Pesca, por ejemplo. En el contexto de de la gestión de recursos naturales, sabemos que los hombres y las mujeres contribuyen de forma diferentes con la gestión forestal. Sabemos que las prácticas que utilizan los hombres y las mujeres son muy diferentes. Y lo mismo ocurre con las prácticas de agricultura. Los hombres van a utilizar más pesticidas
y van a gestionar el equipamiento de pesticidas de forma correcta. Y estos son datos que obtenemos de diferentes países. Es cierto que no tenemos muchos datos que actualmente están disponibles y de hecho Ciara lo estaba mencionando, pero es muy importante que sigamos recopilando datos de más países y que sigamos analizando estos datos y utilizándolos, porque es cierto que tenemos muchas brechas de conocimiento. ¿Y por qué es importante tener estos datos? Para así llevar a cabo una incidencia política y cambiar la situación sobre el terreno, porque podamos implementar políticas para tomar decisiones informadas, para que así los tomadores de decisiones puedan rendir cuentas cuando hagan promesas y cuando tomen decisiones. En esto incluimos los planes nacionales sobre medio ambiente y las, los, el contexto internacional, donde podemos incluir, por ejemplo, la Convención de Río, eh, y etcétera. Por eso mismo necesitamos datos a nivel nacional e internacional. Ahora bien, ¿qué datos tenemos disponibles? He mencionado algunos ejemplos. Tenemos solo 15 minutos, por lo tanto no voy a poder darles todos los datos que tenemos. Son buenas noticias porque quiere decir que tenemos bastantes datos, pero voy a explicarles los diferentes tipos de datos que sí que tenemos disponibles. Los datos administrativos son los datos más sencillos que tenemos. Estos datos nos dan información sobre el hecho de que las mujeres y los hombres trabajan en diferentes tipos de trabajos. Por ejemplo, en el contexto de la energía, las eh, pues vemos cuántas mujeres y cuántos hombres hay y cuántas mujeres pueden tomar decisiones. Y lo mismo ocurre. En el gráfico de la derecha podemos ver cuántas mujeres son parlamentarias y son ministras de medio ambiente, de pesca, etcétera. Estos son los datos administrativos. Son datos que se recopilan de forma habitual, por lo tanto siempre podemos utilizarlos. Luego tenemos otros datos que son muy interesantes para cubrir la brecha que existe y estos son los datos de las encuestas. ¿Y por qué digo que son los datos más interesantes? Pues porque en las encuestas podemos hacer las preguntas a las que queremos obtener respuestas, preguntas específicas. Aquí les doy algunos ejemplos, pero luego tenemos muchos indicadores generados a partir de esas encuestas. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda podemos ver cómo los hombres y las mujeres aplican medidas para mitigar los riesgos relacionados con los fertilizantes. Por ejemplo, los protocolos de fertilizantes, los nutrientes orgánicos, tener en cuenta el tipo de suelo, etcétera. Y así podemos ver las diferentes prácticas entre hombres y mujeres. De forma similar, también sabemos que los hombres y las mujeres llevan a cabo prácticas de pesca diferentes y esto tiene un impacto diferente en la degradación del medio ambiente. Esto es algo que he mencionado anteriormente. Los hombres llevan a cabo prácticas más dañinas, es decir, métodos de pesca más intensiva. Seguimos con las encuestas. Tenemos la opción de añadir estas y ver los diferentes espacios. Entonces, cuando integramos, por ejemplo, datos geográficos de diferentes partes geoespaciales, vemos lo que se ve en esta gráfica y es dentro de los mismos países, las mujeres quizás tienen más posibilidades de tener embarazos adolescentes. Vemos variaciones en diferentes factores e incluso en algunos clústeres en los que sufren diversos episodios, etcétera. Otra fuente de datos que tenemos son los de Big Data. Estas vienen de diferentes fuentes. El ejemplo que muestro en la pantalla es de Google Searches. Vemos de em, redes sociales, diferentes fondos, etcétera. Y Big Data se usa porque nos ayuda a
paliar las brechas o encontrar una información que no encontramos en otros lugares. Si puede dar información mm, bastante certera sobre la prevalencia de la violencia, por ejemplo. Aquí vemos signos donde aumenta, por ejemplo, la violencia después de diversos desastres. Entonces vemos, por ejemplo, lo que la gente busca en Google y vemos que hay más exposición a la violencia y que hacen este tipo de búsquedas en línea. Por último, tenemos la modelización y previsión, que es un pelín más complicada y hay una serie de asunciones que hay que tener en cuenta para ver la modelización, pero podemos prever qué va a suceder en cuanto a las tasas de pobreza, eh, las tasas de inseguridad alimentaria en función de los escenarios climáticos. Y vemos, por ejemplo, cuántas personas van a acabar en la pobreza, etcétera, y qué podemos hacer al respecto. Aquí también podemos ver si cómo se invierte en igualdad de género, cómo se pueden mitigar los efectos. Hay muchísimas posibilidades y hay bastantes datos disponibles. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos y oportunidades para la producción de datos y acabar con las lagunas? Lo que he mostrado solo está disponible para algunos países y esto está para todo. Y de cómo, de cuánta disponibilidad haya de los datos. Para rellenar las lagunas de datos hay soluciones importantes, sí, que son las encuestas de género y medio ambiente. Estas son encuestas especializadas que apoyan a mujeres en diferentes oficinas de estadística y los gobiernos pueden hacerlo a nivel nacional. Son encuestas que funcionan bien y que cubren diferentes temas que van desde desastres y cambio climático, cómo participan mujeres y hombres, cuáles son los activos, etcétera. En cuanto al cambio climático, habla de exposición, reparación de los efectos en sus ingresos, etcétera. Y es una amplia variedad de temas. La encuesta se diseña teniendo en cuenta el género, por lo que hay una estrategia de muestreo adecuada. Son operaciones de encuestas sensibles al género y puede recopilar muchísima información sobre género y medio ambiente, y además que sea pertinente y certera. El coste no es pequeño, desde luego, y son algunas de las encuestas son largas, por ejemplo, en cuanto a cómo las personas han vivido los desastres y cómo hay que tener en cuenta la experiencia que viven y cómo plasmarlas en las encuestas. La opción 2 es utilizar otros servicios que ya existan, por ejemplo, cualquier encuesta que tenga una estrategia de muestreo adecuada y que no utilice proxy. Podemos utilizar esos datos si hay diferentes tipos que podemos utilizar, diferentes resoluciones geoespaciales basándose en datos que se utilizan para esta recopilación de datos. Aquí veremos diferentes conexiones entre los resultados de género y otras variables. En cuanto a las ventajas, estos datos geoespaciales se recopilan de forma usual, por lo cual no tiene costes adicionales, y eso son buenas noticias, pero las limitaciones es que estos no reflejan un momento concreto. Por ejemplo, los datos geoespaciales pueden mostrar áreas que pueden sufrir probablemente episodios de inundaciones o con diferentes resultados, el aumento de la violencia. Y quizás no podemos ver la conexión porque no concuerdan estos datos en cuanto a los tiempos en los que se miden. Otra opción para seguir acabando con las lagunas
es el análisis del Big Data. Lo veríamos antes, por ejemplo, cómo actúan las mujeres en el contexto de desastres. Big Data está ahí, lo vemos, surge de diferentes tipos de fuentes. Es una fuente que se puede utilizar a diferentes niveles. Obviamente es de utilidad porque ayuda a cubrir estas lagunas que de otra forma no se podría hacer. Por ejemplo, en estos contextos se pueden ver los datos porque es complicado recopilar este tipo de datos en un contexto de desastres. Y quizás recopilar este tipo de información sensible es complejo. Pero aquí podemos detectar algunas de las señales que no podríamos saber si no fuera por Big Data. También puede haber un sesgo porque estos son búsquedas de Internet, si buscamos los de Google Search, por ejemplo. Y además hay que coger con pinzas la información que recopilamos de Internet, porque al final hay aquí una falta de em, información o de consentimiento en este caso. Por ejemplo, no se le está pidiendo para llevar a cabo la encuesta, porque la gente pone su información en Internet, entonces se puede utilizar directamente. Y finalmente, también podemos utilizar los datos administrativos generados en este caso por firmas, gobiernos, registros, etcétera. Si existen sistemas de registro, este es el más rentable, porque hay instituciones que están a cargo de ello y que se encargan de recopilar y registrar estos datos. Sin embargo, los registros no puede que no representen a las personas migrantes, por ejemplo, o que viven en la calle, se les deja fuera, digamos, de estos registros. Por otro lado, tiene un alcance limitado, porque si vemos quién participa en la toma de decisiones, los datos administrativos pueden darnos información sobre la toma de decisiones entre políticos, oficiales de gobierno y no tanto entre personas que participen en el sector privado, por ejemplo, en diferentes medios. También hay problemas de accesibilidad y de tiempo. Sara, lo siento, creo que te has quedado ya sin tiempo. Bueno, esta es mi última diapositiva. Vale, gracias. La última opción es previsión y modelización, como decía anteriormente. Aquí el objetivo es que los datos sean pertinentes con las asunciones que hagamos. Entonces, hay que reflexionarlo y pensarlo para que todo quede muy claro en cuanto a lo que estamos asumiendo de información. Crear modelos también es complejo y lleva bastante tiempo y a veces el resultado es que las organizaciones y organizaciones las llevan a cabo, pero no dentro de los países. En otros casos se podría colaborar con estos gobiernos para que colaboren en el diseño de estos modelos. Perdón, había olvidado esta. Hay una forma más que son los datos que vienen de la ciudadanía. No he hablado de esto en todo el tiempo, pero esta ofrece diversas oportunidades para acabar con estas lagunas utilizando las aplicaciones o interfaz que tenemos en los teléfonos. Podemos efectivamente recopilar muchos datos con las contribuciones ciudadanas, lo cual es muy valioso. Y es valioso porque em, fomenta la participación ciudadana, pero a veces es complicado en cuanto al alcance y la representatividad. Dicho esto, lo dejo aquí. Lo siento haberme pasado un poco el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Sara. Todo lo que has compartido es muy importante en la presentación, así que no hay problema. Pasamos entonces a nuestra segunda ponente, Juanita Marchetti. Juan, Juan es oficial de programas y aporta una gran experiencia en contextos humanitarios y desarrollo.
y sus iniciativas se dedican a tener en cuenta la violencia de género y programas relacionados con el clima y con información que ayude. Riani nos va a hablar en este caso, bueno, nos va a ayudar a entender la implementación uno de los puntos del plan de acción del CDB. Pero antes de empezar, Ruani, quería pedir a nuestras participantes si tenéis alguna pregunta o comentario, podéis compartirla directamente en el chat, ya sea en español, en francés. Tenemos intérpretes que nos ayudarán a traducirlas a inglés, así que podéis en hacerlo. Ruani, muchas gracias Alejandra y gracias al equipo por invitarme hoy y por ah, presentar esta sesión tan importante. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Juanita Arequete y soy oficial de programas en el equipo de conservación en la Unión Europea, en la Unión de Conservación. Hoy voy a hablar del trabajo de IUCN en los últimos 5 años. Para abordar la violencia de género y los vínculos entre el medio ambiente y el clima, teniendo en cuenta el marco global de Montreal, el Plan de Acción de Género y crear el primer mecanismo de financiación que aborda la violencia de género en contextos climáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de empezar, tengan en cuenta que esta presentación trata sobre la violencia de género, así que les animamos a que se cuiden. Siguiente diapositiva, por favor. En 2020, con el apoyo de Estados Unidos, se publicó un estudio de investigación sobre violencia de género y lo que descubrimos es que esta se utiliza para negociar y reforzar los privilegios existentes y los desequilibrios de poder en el acceso y control de los recursos naturales, biodiversidad, servicios de ecosistemas. Estas dinámicas se exacerban frente al cambio climático y la degradación ambiental y las amenazas con leyes de biodiversidad, actividades extractivistas, etcétera. También vemos que se utiliza para dar forma y controlar el trabajo ambiental y la defensa ambiental. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva vamos a ver diversos ejemplos sobre cómo se da, cómo se exacerba en, en contextos de desastres naturales. Podemos enlazar con las amenazas de violencia de género y que están relacionadas con la recogida de activos naturales. La relación que existe con las normas sobre qué tiene que tomar las decisiones, sobre todo cuando esto va en contra de la disponibilidad de recursos y vemos que la violencia de género se utiliza para silenciar a las defensoras que quieren proteger a la naturaleza de la degradación de la naturaleza y los impactos naturales. Siguiente diapositiva, por favor. Del conocimiento y los datos. Y sobre el objetivo 1.5 que quiere identificar y eliminar, prevenir y responder a todas las formas de discriminación y violencia basadas en el género, en particular en relación con el control, la propiedad y el acceso al uso sostenible y la conservación de la biodiversidad, incluida la protección de las mujeres, las defensoras de los derechos humanos en el medio ambiente y los guardaparques. La acción indicativa y desarrollo incluye mejorar las estrategias para entender la violencia de género y cómo está relacionada con la biodiversidad. Y IUCN ha trabajado en ello en su publicación desde 2020, sobre todo ambientes que sean inclusivos. Siguiente diapositiva, por favor. También
contribuye al objetivo 23, que garantiza la igualdad de género y un enfoque con respuesta de género para la acción en materia de biodiversidad. Sobre todo, este se centra en mujeres y niñas, igualdad de géneros, acceso a la tierra, recursos naturales y una participación significativa a todos los niveles de acción, compromiso en políticas y tomas de decisiones relacionadas con la biodiversidad. Aquí tenemos diferentes proyectos que tienen en cuenta la perspectiva de género, incluyendo un nuevo proyecto en Kenia que en este caso muestra el resultado de las actividades extractivistas en Kenia. Gracias. Un poco más sobre RISE. Como mencionaba anteriormente, este se centra en dar financiación y apoyo técnico en los programas para saber cuáles son los vínculos con la violencia de género y cómo abordarlos. Lo creó Estados Unidos en 2019 como un resultado de la investigación de IBCN. Después, en 2023, como pueden ver en la parte derecha, la demanda de ayuda sigue aumentando, es enorme y se sigue multiplicando cada año. El año pasado fue el primer año en el que redujimos un poco el número de países y aún así fueron 741 peticiones. Entonces, nuestro objetivo es seguir trabajando para desarrollar políticas, una aplicación práctica, contribuyendo a la vez a prevenir problemas y mejorar las acciones climáticas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora somos una familia que cuenta con 18 proyectos que tienen en cuenta la conservación, pesca, bosques, minería, y tenemos 9 proyectos activos en Asia, América, África, con otros proyectos que se van a ir implementando este año. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora ya se ha llegado a más de 100.000 personas, con proyectos que forman a miles de personas con actividades para concienciar a las comunidades. Hemos trabajado con más de 5.000 personas con un alcance, como vemos, bastante amplio. Y esto no son solo algunos de los ejemplos de la influencia que tienen estas políticas. Vemos algunas fotos, por ejemplo, de nuestras beneficiarias, de las comunidades. Hay una foto de Renua con Kamala Harris, con las diferentes iniciativas desde 2023. Y podemos ver a Samantha Ganugando, que presentó estas novedades, bueno, doctora Elizabeth, en la COP28, hablando con los líderes globales y a una mujer, una ranger. Siguiente diapositiva, por favor. Estos proyectos siguen mostrando resultados que compartimos en nuestra página web. En Zambia, los beneficiarios del proyecto actual han innovado los servicios de referencia de violencia de género, impulsando campamentos de pesca remotos, donde la búsqueda ayudó necesitó 8 horas de caminata. Vemos cómo han ido aumentando el ecoturismo. También tenemos en la República Democrática del Congo el número de mujeres que denuncian la coerción sexual para participar en la minería se redujo en la mitad y el acoso sexual se redujo del 32 al 19%. En Perú, las mujeres indígenas contaron con este proyecto y las diferentes comunidades para también formar a otras y cómo responder a la violencia de género de los miembros de la comunidad. También tenemos puntos focales con formadoras para abordar este acoso sexual. Este también apoya a diferentes organizaciones para mejorar la capacidad institucional, por ejemplo, con un equipo completo para apoyar en los diferentes proyectos y también las organizaciones que han creado o mejorado, por ejemplo, las políticas existentes sobre acoso
Se han creado mecanismos y políticas de salvaguarda para responder a los desafíos basados en la violencia de género. También se ha aumentado la influencia de estas políticas presentando estos procesos de políticas nacionales, iniciativas globales para influir en estos mecanismos de financiación y contribuir a esta toma de decisiones y haciendo incidencia política a nivel nacional, trabajando con las diferentes actrices. Y como mencionaba antes, son mecanismos específicos para mejorar uno de los objetivos del Marco Global de Biodiversidad. Los gobiernos deben revisarlas para abordar la violencia de género en los contextos medioambientales. Samantha, por ejemplo, estaba en el Parlamento presentando uno de los sectores. Eh, proyecto ayudó a informar a la comunidad en Zambia. Siguiente diapositiva, por favor. Entre bambalinas podemos ver estas experiencias, estas herramientas. Por ejemplo, em, lo hemos ido analizando y debemos saber que involucrar a los hombres es fundamental para cambiar las normas y comportamientos de hecho, en Kenia se utiliza para mantener una cultura en la que las mujeres no pueden participar en las conservaciones. Cuentan con adalides que han sido clave para cambiar las políticas de conservación para aumentar la inclusión y liderazgo de las mujeres. También para debatir sobre estas cuestiones entre hombres y mujeres, planes basados en la comunidad, con líderes tradicionales, planes para asegurar la estructura de la comunidad. Todo esto es crítico para asegurar que se tiene en cuenta. En México, por ejemplo, ECO y WWF han estado desarrollando planes de seguridad comunitaria para mejorar la seguridad contra el acoso sexual para las mujeres en el ecoturismo de áreas protegidas. También las instituciones deben ser parte de estos cambios para evitar los daños y, por último, animar a las diferentes instituciones a que construyan relaciones para buscar vías de referencia y acabar con esta violencia de género. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, quiero dejarles algunas de nuestras recomendaciones y muchas de estas ya las han subrayado otras ponentes hoy, pero bueno, me voy a ceñir al guión. Por supuesto, debemos fortalecer los marcos normativos y legales y reglamentarios a nivel nacional e internacional. Procesos que reconozcan los vínculos entre violencia de género y cómo se puede informar y apoyar a otras esferas políticas y gubernamentales internacionales para reconocer estos vínculos. Por otro lado, integrar las perspectivas de género en las políticas y programas de reducción del riesgo de cambio climático, ambiental y desastres. Compartir el conocimiento, colaborar con diferentes áreas, ver los equilibrios que existen y poder fortalecer las capacidades para poder identificarlos y ampliar la finanza sensible al género, mejorar las estadísticas y los datos de género desglosados por sexo, que nos muestran las organizaciones con diferentes instituciones, grupos de prácticas, por supuesto. Como decimos, estos datos son importantes y hay que desglosarlos por sexo. Esta información, los vínculos que pueden existir para mitigar y responder con diferentes estrategias. Y por último, fomentar una transición justa y sensible al género, protegiendo y promoviendo entornos de trabajo seguros, inclusivos, libres de violencia y discriminación contra mujeres y niñas en los sectores relacionados con el cambio climático en el contexto de una transición justa. Siguiente diapositiva, por favor. Eso sería todo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, estaré por aquí también. Tenéis un mail al que escribir. Gracias. Alejandra, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Si tienen cualquier pregunta o comentario, la intérprete se disculpa, pero el audio de Alejandra no funciona y no podemos interpretar.
Muchísimas gracias. Hola a todos y a todas. La verdad es que no he podido escuchar a Alejandra. No sé si he tenido yo un problema de conexión o si ha sido problema de conexión de Alejandra. De todas formas, voy a intentar compartir mi presentación. Si tiene cualquier problema para compartir la presentación, yo puedo hacerla. Normalmente yo podría compartirla, no habría ningún problema. ¿Todo el mundo puede ver mi presentación? Todavía no. Ahora sí que podemos. Sin las notas, ¿verdad? Sí, sin las notas. Perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se estén conectando. Me gustaría decir que las presentaciones que han hecho mis compañeras han sido muy buenas y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a Women for Biodiversity por organizar este evento tan importante. Para mí es un gran honor poder compartir esta presentación. No voy a compartir muchos datos ni estadísticas sobre género, sino que yo voy a compartir la historia de Bután y el desarrollo de los MVSAPs y cómo hemos podido integrar la perspectiva de género dentro de nuestros MVSAPs. Como todos sabemos, la conservación de la diversidad no solo trata de proteger la naturaleza, sino de empoderar a la comunidad que la utiliza. En Bután reconocemos el papel de las mujeres a la hora de gestionar los recursos, dirigir las comunidades y asegurar las prácticas sostenibles. Y por eso mismo, para nosotros es muy importante incluir no solo metas específicas de género, sino también incluir acciones y estratégicas específicas de géneros dentro de nuestros MVSAPs. Así que durante los próximos 10-12 minutos voy a compartir la historia y el enfoque que hemos utilizado para integrar la perspectiva de género dentro de nuestros MVSAPs. Creo que ya se ha enviado mi presentación, pero me voy a presentarme rápidamente. Yo soy Karma Wanchung, trabajo como jefe adjunto de biodiversidad y también soy el coordinador nacional de MVSAPs de Bután. La verdad es que esto es bastante intimidante para mí porque yo no soy un experto o especialista en la agenda. Yo soy coordinador y me ocupo sobre todo de la movilización de recursos, de gestionar a las partes interesadas y de pues contar con las personas correctas. A lo largo de este proceso he tenido el placer de trabajar con individuos muy apasionados y muy importantes que están comprometidos para trabajar con las temáticas de género. Pero por favor tengan en cuenta que para mí ha sido un viaje de conocimiento, sobre todo en lo relativo al género. Así que yo lo que voy a explicarles hoy se basa en mi experiencia, lo que yo he aprendido sobre el género y cómo incorporarlos en los MBSAPs. Si en algún momento lo que digo les parece que no sea lo suficientemente sensible, por favor, tengan en cuenta que sigo en este viaje de aprendizaje y de conocimiento y por eso agradezco su paciencia. Vamos a hablar entonces de Bután. Para aquellos que no lo conocen, es un país muy pequeño en la parte este del Himalayas. En la página, en la diapositiva puede ver un poco nuestro país. Al final todo está en la montaña. Tenemos más o menos 770.000 personas y la verdad es que tenemos mucho compromiso con la conservación. Somos uno de los pocos países del mundo donde la conservación de la biodiversidad forma parte de la Constitución. Por lo tanto, pueden ver que tenemos un gran compromiso con dicha conservación.
Vamos ahora a ver algunos datos importantes y estadísticas importantes de Bután. Voy a hablarles sobre los datos de género a nivel nacional y después les hablaré sobre el género, estadísticas y números dentro de el equipo de formulación de los NVSAPs y después hablaré sobre los NVSAPs del propio documento. Así que vamos a empezar con el nivel nacional. Tenemos del total de 770 mil personas, tenemos más o menos el 48% mujeres, 369.184, así que casi un 48% de mujeres. Además, las mujeres participan en el sector agrícola de Bután, o equivale a un 63,2% del trabajo rural, así que podemos ver que suponen una gran fuerza de trabajo rural. Y ahora vamos a ver el equipo de los datos de género de Envisaps, que vamos a ver estas estadísticas. Vamos a ver la estructura del equipo que se ocupa de realizar los Envisaps. Aquí tenemos los grupos de trabajo del Envisap, o como nosotros le llamamos, el equipo de Envisaps. Entonces tenemos la secretaría arriba del todo, tenemos a los copresidentes, la secretaría donde yo trabajo y luego tenemos a los miembros de grupos de trabajos técnicos. La verdad es que tienen mucha experiencia y tienen un portafolio muy específico. Hemos intentado incorporar un equipo muy dinámico. Tenemos, por ejemplo, personas centradas en el medio ambiente, el agua, la agricultura, la ganadería, la educación, las mujeres y los niños. Así que ahora vamos a analizar la representación de género que tenemos. Queríamos asegurarnos de que hubiese una representación estructural y sistémica de las mujeres en el equipo. Por eso, para nosotros, la igualdad de género se presenta desde arriba, porque podemos ver que una de los copresidentes es una mujer. Por lo tanto, tenemos una representación femenina del 50%. Luego tenemos el secretariado. Tenemos de nuevo 50% de representación de mujeres en el secretariado. Ahora pasamos a los miembros del grupo de trabajo técnico. De este grupo, el 45% son mujeres. No llegamos al 50%, pero la verdad es que los datos no están mal. Y ahora me gustaría destacar algo. Uno de los mejores logros de Butam y del equipo de Envisap, sobre todo a la hora de incluir la perspectiva de género, es el siguiente. El hecho de incluir un miembro permanente de la Comisión Nacional de Mujeres y Niños en el grupo de trabajo. Algo que no hicieron las otras Envisaps. Es una compañera maravillosa y la verdad que durante el último año hemos estado conjuntamente desarrollando este Envisap, así que para mí yo creo que es un gran logro. Cada objetivo, cada estrategia, cada acción y cada indicador atraviesa antes de que sea aprobado las gafas de géneros. Por lo tanto, yo creo que se trata de un gran logro para hacer que nuestros envisaps sean más inclusivos y más y que tengan una mayor perspectiva de género. Además, el grupo de género ha proporcionado sesiones de sensibilización y programas tanto para el propio grupo como para otros participantes. En este proceso de desarrollar los envisaps,
hemos tenido una consulta de las partes interesadas y con todas las consultas, las reuniones y las participaciones, hemos visto que el 45% de los participantes eran mujeres. Por lo tanto, vemos que las estadísticas de género son bastante buenas. Ahora vamos a ver cómo se presentan estos datos en nuestro nuevo documento de estrategias. Y podemos preguntarnos cuánta perspectiva de género tienen nuestros MVSAPs. Por lo tanto, hemos nacionalizado 20 objetivos nacionales y tenemos una meta específica que se alinea con la meta 23. Para nosotros es la meta 15. Entonces, aparte de los MVSAPs, tenemos una meta específica que se centra en garantizar la igualdad de género y un enfoque sensible al género en las acciones sobre biodiversidad. Además, también tenemos la meta nacional 3 que complementa este componente de género. Y la meta número 3 es la participación inclusiva en la toma de decisiones y estrategias. Por lo tanto, tenemos dos metas que están relacionadas de forma directa o indirecta con las temáticas de géneros. Además, también podemos ver esto de una forma diferente para entender con cuánta perspectiva de género tienen nuestros NBSAPs, es decir, cuál es nuestro resultado de perspectiva de género. Así que de los 20 metas que forman parte de nuestros NBSAPs, dos de ellos están relacionados con el género, por lo tanto el 10% de nuestras metas de MVSAPs contribuyen con la temática y los problemas de género. Después, 4 estrategias de nuestros MVSAPs se relacionan con el género, lo que supone un 8,1%. Y en total tenemos 11 acciones dentro de los MVSAPs que están relacionadas con el género. Esto supone un aproximadamente 10% de las acciones en materia de género. Además, también he hecho una evaluación de estos MVSAPs y de las 20 metas para ver si el lenguaje que utilizamos es inclusivo. Entonces, la palabra her de ella apareció, no apareció, she o ella 0 y género 12. Esto puede ser útil si quieren realizar la misma evaluación en sus MVSAPs. Entonces, para ver si sus documentos utilizan una perspectiva de género, pueden utilizar el mismo análisis que nosotros hemos hecho. Pueden hacer un análisis cuantitativo del lenguaje específico de género. Además, también pueden hacer un análisis cualitativo del contenido y del tono, ver si hay estereotipos, si la narrativa es correcta, inclusiva, el lenguaje empoderador. Luego, además, también tienen que tener en cuenta consideraciones específicas del sector y sensibilidades contextuales y culturales. Y con esto he acabado con mi presentación y me encantaría acabar la presentación con esta foto de mujeres poderosas y maravillosas que trabajan en el equipo. Y además me gustaría agradecer a UNDP y a Women for Biodiversity por haber organizado este evento. Para aquellas personas que quieran conectar conmigo, este, este es mi LinkedIn y lo cierto es que creo que he aparecido en alguna publicación porque he tenido muchísimas más conexiones. Así que con esto le paso la palabra a Alejandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Karma. Creo que mi audio ahora se escucha mejor. Muchísimas gracias por mencionar y por compartir toda esta información. Muchísimas gracias a Sarah, Rani, Karma.
Ahora tenemos algunas preguntas. Primera pregunta para Sara Duerto. ¿Cómo podemos traducir todas las formas disponibles de datos para abordar los desafíos de diversidad? Muchísimas gracias. Creo que se trata de una pregunta muy pertinente, pero no es fácil de responder, porque muchas veces tenemos los datos, pero esto no se traduce en cambios sobre el terreno. Nosotros utilizamos diferentes enfoques para utilizar estos datos. El primero de ellos es saber que tenemos una conexión entre los usuarios y los productores de los datos. Entonces, antes de salir al terreno y para que hagamos una encuesta de medio ambiente, pues primero tenemos una conversación con los usuarios de datos, con diferentes ministerios, oficinas de gobierno, sociedad civil, organizaciones que nos dicen cuál es la información que necesita el país. Y esto nos ayuda a crear la encuesta. Así podemos hacer las preguntas que necesita el contexto. Y además recopilamos la información que las personas quieren tener. Entonces, además de estos puntos de la información, muchas veces esto no se traduce en un uso de los datos y para ello utilizamos enfoques diferentes. El primero, tenemos cuidado de el formato que lanzamos los datos, es decir, no todo el mundo es una persona especializada en estadística. Entonces, nosotros producimos diferentes productos que destacan los datos de forma diferente para así poder dirigirnos a las diferentes audiencias de forma correcta. Además, creo que es muy importante tener relaciones con las estrategias nacionales o los planes de acciones de nacionales, porque intentamos producir datos que respondan directamente a estas problemáticas. Si el plan nacional tiene algunos indicadores, pues intentamos seguir los indicadores. Y a veces le voy a dar un ejemplo. Estuve en un país donde tenían un gran problema debido a una muerte masiva de peces por el uso de pesticidas. Todo el mundo estaba hablando de ellos, fue algo muy nuevo para ellos, pero lo cierto es que no había datos y la población estaba sufriendo mucho porque no podían cambiar la ubicación en la que pescaban. Por lo tanto, producir datos sobre lo que está ocurriendo puede ayudar al gobierno a que tome las decisiones para buscar soluciones. Entonces, a veces, utilizar la oportunidad de hablar cuando ocurren ese tipo de problemas o situaciones también es muy útil. Y además, algo muy útil es atraer los datos a la comunidad. Muchas veces trabajamos muchísimo para producir los datos de la encuesta. Así que además de trabajar con el gobierno, creo que es muy útil cuando llevamos los datos a las comunidades y escuchamos los comentarios que tienen, si resuenan con ellos, si no, qué soluciones proponen ellos, si hemos abordado las problemáticas y nos hemos dado cuenta de que si lo hacemos, las políticas han tenido un mayor impacto. Así que básicamente es una combinación de ambos enfoques. Gracias. Muchas gracias, Sara. Quería hablar de algunos de los comentarios. Se me comenta que si puedes compartir los datos, además de los de la organización, y si tienes, digamos, algún dato, puedes mandarlo directamente al chat para que podamos estar informadas y conocer los datos con los que se está trabajando. Yo tengo una pregunta para Ruane. Bueno, hay dos preguntas para Ruane. La primera es, ¿cuál tienen que ser las respuestas de los gobiernos nacionales? Y la otra, ¿cómo trabaja RISE
en la implementación del Plan de Acción de Género del CDB. Gracias, Ruani. Voy a abordar primero la segunda pregunta. Como mencionaba en la presentación, el objetivo 1.5, que está directamente relacionado con la violencia de género, sobre todo en el contexto de la biodiversidad y proteger a las defensoras, las guardabosques, etcétera, y acciones que sean indicativas de este objetivo. Es utilizar herramientas, estrategias para poder entender y abordar la violencia basada en el género. Youth Within tiene este vínculo con este estudio que se publicó en 2019 y se creó RISE en este caso, que aborda directamente todo lo que está relacionado con los vínculos entre violencia de género y biodiversidad. Entonces, todos estos hallazgos sirven para abordar la violencia de género, el contexto medioambiental, etcétera. Esto es lo que hace directamente RISE, de lo que se encarga. Y la primera pregunta sobre la reacción de los gobiernos frente a RISE, creo que mayormente han sido reacciones positivas. Como decía, tenemos el ejemplo de Zambia con las diferentes acciones de IUCN, el análisis y otras ponentes lo han mencionado, es complicado, sobre todo en organizaciones medioambientales que no tienen tanta experiencia trabajando con violencia de género, hacer algo que pueda evaluar los riesgos con la experiencia necesaria. Entonces, pedimos a que las organizaciones hagan un análisis y no utilizamos esas preguntas de proxy. Tratamos de saber cómo se sienten las personas, hacer que participen en actividades y partiendo de ahí generamos muchísima información y datos que cubren de algún modo esta intersección. En Zambia, por ejemplo, se presentaron los hallazgos al Parlamento y se abordó la inclusión y la participación de las mujeres. Entonces, teniendo en cuenta estos hallazgos, los gobiernos recibieron muy bien la información y cómo participar. Entonces abordamos estas cuestiones a diferentes niveles. Gracias, Suani, por responder a ambas preguntas. Por otro lado, ¿tenemos más preguntas? Eh, en este grupo de trabajo, vale, vamos a contestar primero la otra pregunta. Alejandra, gracias por estas excelentes preguntas. El papel que desempeñan el grupo de trabajo técnico y para desarrollar estas herramientas se trata de revisar cuidadosamente, evaluar y escanear todos los objetivos, estrategias y acciones nacionales, teniendo en cuenta la perspectiva de género, para ver si las normas, el consenso se ha abordado en todos esos objetivos. Y si puedo compartir un ejemplo con mi colega también esta cuestión que una compañera que tengo aquí, si puedo compartir un ejemplo rápidamente. Hemos ido hablando de las negociaciones sobre las estrategias y objetivos nacionales en cuanto a la capacitación y que puede traducirse en diferentes formas capacidad institucional, fortaleciendo los esfuerzos de conservación. Ese objetivo en concreto sirve para
crear esta nación, esta capacidad nacional, pero creo que uno de los ejemplos, si me permitís compartirlo, una negociación y una serie de recomendaciones para la inclusión de Crash. Y esto es muy importante si le damos una vuelta en cuanto a capacidades, crear este tipo de espacios sí que se amolda con la descripción de permitir que las mujeres en las diferentes estructuras dentro de la conservación y la protección medioambiental y los diferentes roles que entran que puedan contribuir de forma efectiva a la conservación, efectivamente, porque ya no se les molestaría con otras cuestiones de las que tengan que preocuparse. Entonces, dentro de estas negociaciones, en los talleres y estos que tienen representación de género, siempre son negociaciones que llevan tiempo y que tienen en cuenta diferentes ámbitos en los que se puede tener en cuenta la perspectiva de género. La respuesta corta sería que tratamos de asegurar todos estos objetivos y acciones en todos los Envisap y que se encarga de escanear y revisar la perspectiva de género para que sea más inclusivo. No sé si he contestado a la pregunta exactamente. Sí, la segunda pregunta es, hay muchos datos, pero ¿cuáles son los desafíos a los que hacen falta frente a las partes a la hora de estudiar estos datos relacionados con el género y los Envisap en concreto? Sí, es una muy buena pregunta de nuevo. Creo que la respuesta no es muy diferente a lo que ya he contestado, Sara. Hay mucho esfuerzo detrás. Los datos son cada vez más visibles, sobre todo en Bután y en la Oficina de Estadística Nacional se ha esforzado muchísimo para que la calidad de los datos sea buena y que tenga en cuenta la perspectiva de género. Sin embargo, el siguiente paso y que se podría describir como un desafío actual, es cómo utilizar de forma efectiva estos datos. Sara lo mencionaba ya, todos estos datos no se traducen luego en acciones específicas, por lo que el siguiente paso sería hacer un buen uso de ellos. Por supuesto, fortaleciendo, por un lado, intentando cubrir esas lagunas que existen. Lo vemos en algunas de las acciones y que dan pie a datos específicos de género. Vale, muchas gracias. Simplemente para aclararlo. Antes de abordar las tres últimas preguntas, quiero dar la palabra a Eti Fork. ¿Puedes compartir tu pregunta o comentario? Tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Hay algún tipo de responsabilidad para que se aborden los objetivos del INVISAT, especialmente los que están relacionados con el género, en este caso a nivel nacional o internacional, dentro del marco del CTB o de las coordinadoras? ¿Están los países implementando estos objetivos de los INVISAT? Y si la implementación no es significativa, ¿cómo se hace algún tipo de responsabilidad para el CDB o para los INVISAT? En este caso para la coordinación a nivel internacional. Gracias. Muchas gracias. Sí, por favor. ¿Alguna de nuestras ponentes quiere responder? ¿Alguno de nuestros ponentes quiere responder?
Hola, am, no sé si me oís. Sí, sí, te oímos. Hola, Edward. Es estupendo poder volver a verte. No sé si soy solo yo, pero no he podido escuchar bien tu pregunta porque el sonido no era muy bueno. Entonces, si pudieras escribirla también en el chat o volver a tomar la palabra para asegurarnos de que podemos responder a tu pregunta. Mientras, voy a responder a una de las preguntas que ha planteado Soledad Espinola. Lo siento por la pronunciación. Sobre el comentario en el Objetivo Nacional de las Amistades de Paraguay, que está relacionado con el Objetivo 23 del Marco Global de Biodiversidad. En este caso, aborda ambos, si incluye a hombres y mujeres, y la pregunta, si lo entiendo, es cómo se puede vincular con el Objetivo 23. Si alguien tiene algún insumo, porque creo que Karma también está trabajando en Envisag, pero una reflexión rápida, al menos por mi parte, sobre este comentario, es que la comprensión sobre el objetivo 23 también se trata de asegurar que toda la sociedad está incluida, sobre todo teniendo en cuenta cómo se vincula con el objetivo 23 y también se trata de ver cómo los elementos del Objetivo Nacional de Paraguay responde en este caso al Plan de Acción de Género, porque este plan le dará una directriz, una serie de elementos de acción y por otro lado se trataría de compartir estos objetivos que establecen las partes o los convenios. En el ENVISAR, el objetivo nacional quizás no se implementa tal cual, sino que se tiene que complementar con objetivos nacionales o vincularlo con algún tipo de estadística para también poder responder a los componentes y a los indicadores del marco global de biodiversidad. Entonces, si queréis evaluarlo, quizás podéis echarle un vistazo a estos marcos o acciones que seguramente haya puesto en marcha Paraguay en cuanto a con otros indicadores, políticas y ver qué otros elementos están respondiendo al objetivo 23. Entonces, espero que sea de utilidad. Y como tenemos expertas participando en esto, pues creo que podría ser de utilidad. Gracias. Betty Ford, si puedes participar de nuevo. Gracias, Tina. Betty Ford. En cuanto a la pregunta que has planteado, se trata de si habrá algún tipo de rendición de cuentas sobre los NBSAP, teniendo en cuenta el objetivo de género. Karma, Ruane, Sara, si pudieras responder esta pregunta, si va a haber algún tipo de responsabilidad de los NBSAP en cuanto al objetivo de género. Sí, la pregunta no me quedó muy clara en cualquier caso. No sé en qué sentido nos referimos aquí a rendición de cuentas. Creo que al final las partes siempre son responsables de monitorear, hacer seguimiento y asegurar que el objetivo de misa está en concordancia con los objetivos nacionales y dentro del rango del alcance disponible. Entonces, la Secretaría de los Envisap quizás tengan esta parte de coordinación, pero al fin y al cabo creo que son responsables, si es por ello, por lo que pasamos de los objetivos globales a los nacionales. Tenemos que
nacionalizarlos, verlos en contexto y debemos tener en cuenta la parte de conservación. Estamos hablando de una cuestión de género. Hay que verlo todo, cómo es el objetivo global y todas esas cuestiones son pertinentes dentro del contexto dado. Si es así, se puede desarrollar y desarrollar un objetivo nacional. Y si es en parte sí, quizás se pueden ver los objetivos y cómo se pueden complementar con los globales. Sin embargo, tenemos que identificar la rendición de cuentas dentro de los NBSAP y ahí hemos desarrollado un plan de implementación y una división dedicada a la rendición de cuentas. Entonces, para este objetivo en concreto, ¿quién va a ser la organización que lidere y qué será responsable del monitoreo y cuáles son las otras organizaciones o agencias? No sé si he respondido a la pregunta, pero si debería haber algún tipo de rendición de cuentas, sí. ¿Cómo lo hacemos? Pues se hace desarrollando un plan de acción, un plan de implementación apropiado y creo que todo reside en el monitoreo y en la evaluación. Espero haber respondido a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith y Carmen, por abordar y contestar la pregunta en este caso. La intérprete se disculpa, pero hemos perdido el sonido de Alejandra. Tina, adelante. Lo siento, te he perdido. No, no tenías conexión. Volviendo de nuevo a lo que comentaba Edinburgh, gracias por participar. Es estupendo que esté aquí. Y este es un espacio de aprendizaje muy importante porque ella es el punto focal para Etiopía. Y Carmen, muchas gracias también porque creo que todo el mundo trata de aprender y ver cómo ver estos vínculos y creo que tenemos que compartir buenas prácticas y ejemplos sobre cómo se dan estos procesos y cómo podemos compartir entre las diferentes partes. Creo que esto es algo que podemos coordinar y con suerte podremos vernos en Cali para debatirlo. Muchas gracias y enhorabuena por ser los puntos focales del CDD. Creo que es todo un desafío y que todo el mundo está intentando hacerlo. Cómo podemos fortalecer o cumplir las expectativas del objetivo 23, no solo por sí mismos, sino por medio de los otros objetivos. Muchas gracias por vuestras preguntas, Karma. Gracias por la respuesta. Ali, muchas gracias, Tina. Y gracias por vuestra participación. Sumina, no sé si quieres hacer una foto de grupo de los participantes. Si pudierais encender vuestra cámara un momentito, vamos a hacer una foto de grupo. Vamos a esperar un poco más. Si no queréis, no hay problema. Vale, 3, 2, 1. Sonreír. Una más, porfa. Estupendo, muchas gracias. Vale, pues sí,
¿Puedes finalizar la reunión antes de finalizarla? Gracias, Minal. Muchas gracias a todas y todos. Gracias a nuestras ponentes, por supuesto. Apreciamos muchísimo que hayan dedicado este tiempo y que hayan compartido estos insumos tan relevantes, sobre todo en cuanto al trabajo que realizan. Trabajamos con diferentes partes y los puntos focales que son muy importantes y que puedan ser de la máxima utilidad posible. También tratamos de asegurar que los Envisap tienen la perspectiva de género, así que muchas gracias. Gracias a las y los participantes y a nuestras estupendas intérpretes por hacer un trabajo tan increíble. Muchas gracias y nos vemos de nuevo la semana que viene con otro webinario Muchas gracias. y con Saludos diferente información cordiales. que vamos a compartir pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.